Buen día, mi nombre es Wilson Leonardo Abello, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La actividad que voy a presentar hoy es la número 10, correspondiente al SD y teclado matricial. La descripción del ejercicio dice: se requiere de desarrollar un sistema de alarmas de temperatura en el cual el rango de temperatura sea entre 15 y 150 grados centígrados y su digitalización se realice por medio de una AES externa. Se define un set point mediante el teclado matricial para modificar el valor límite de la temperatura, el cual será visualizado en una pantalla LCD. Tenemos que lo que se va a ingresar a la ADC va a ser la codificación obtenida por el ADC 0804, que es de 8 bits, y se le va a ingresar también un teclado matricial y va a tener una visualización en el ADC, en la LCD. Los pines configurados de entrada van a ser la lectura de la ADC, que va a ser por el puerto C, la del dato del teclado, que va a ser por el puerto B, y su salida va a ser la LCD, que va a ser por el puerto D. Entonces, tenemos la asignación de los puertos ya mencionados y después se pregunta si el teclado se digitó. Entonces, si es así, establezca set point. Si no, entonces pregunta si finalización temporización. Si es así, lea la DC. Si no, vuelva al ciclo. En la parte de estabilización del set point, se pregunta si la tecla oprimida está entre 0 y 9, entonces bote el dato de teclado. Si no, entonces si K es igual a D, entonces guarde set point, guarde el dato del teclado en set point. Y si K es igual a C, entonces claree todas las variables. Por el lado de la lectura de la DC, tenemos que si la temperatura es mayor al set point, entonces nos va a botar la temperatura, el set point y la alarma none. Por lo contrario, si esta no es cierta, entonces nos va a botar la temperatura, el set point y la alarma no. El acondicionamiento del sensor. Sabemos que por cada grado centígrado el sensor nos bota 1 milivoltio a su salida. Entonces tenemos que el acondicionamiento para la entrada de la DC, para que nos bote de un rango a 0,5 voltios, va a ser la siguiente. Nos vamos a tener un M de 0.037. Entonces tenemos que hacerle una ganancia de 10 para obtener un rango adecuado entre 0 y 5 voltios. Entonces el valor mínimo para la menor temperatura, que es de 1.5, de 15 grados, perdón, va a ser 0.5 y para la máxima va a ser 5 voltios. Igual, calculamos las resistencias y las ganancias para obtener el circuito equivalente que nos va a hacer el acondicionamiento a la entrada de la DC. De igual manera, ya cuando estemos dentro de la configuración del PIC, vamos a tener que, para convertir la temperatura a su valor adecuado después de la salida de la DC, tenemos que tener esta ecuación característica. Tenemos que configurar el timer 0 para que nos esté preguntando cada 2 segundos el dato del ADC. Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual a 4 sobre 4 MHz, que es el oscilador interno que vamos a usar, por la preescala por 256 menos el valor que se le va a cargar al timer 0. Entonces tenemos un tiempo de 2 segundos, que es el periodo completo. Entonces nosotros vamos a actuar sobre un segundo, ya que al hacer el código se genera un toggle en el cual nos va a generar la otra parte del semiciclo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un valor del timer 0 igual a 1. Y vamos a tener que para la salida vamos a tener 0.06528. Entonces, tenemos que hacer n cantidad de veces eh, eh, este valor y desbordamiento para que nos dé 2 segundos. Entonces, en nuestro caso, para esto tenemos que tener un contador de 15. Ya en simulación vamos a observar que tenemos el ADC, el PIC, el acondicionamiento a la entrada del ADC, nuestro sensor de temperatura, nuestro teclado y nuestra LCD. Entonces procedemos al código.
Es en el código. Inicializamos nuestras variables, la LSD, el teclado matricial, ponemos nuestras constantes que vamos a tener durante toda la ejecución del programa. En este caso se genera un set point al inicio de 30 y el dato se inicializa en 0. Entonces empieza por la interrupción en timer 0, empieza a hacer el contador donde se hace 15 veces y donde cargamos el time 0 con 1. Aquí es donde hace el toggle y hace el otro segundo para tener los 2 segundos para que empiece a leer y active la bandera. Entonces leemos el ADC. El ADC se lee y se carga con el valor de la ecuación característica obtenida anteriormente. Entonces se pregunta por el teclado, hace la pregunta del teclado. Si es así, entonces me visualiza el dato que se escribe en el teclado y si escuchamos D se va a guardar ese valor en el set point y se clarea si se desea. Para la alarma, entonces la alarma pregunta la temperatura del mayor set point. Si es así, se activa la alarma y va a botar el set point también. Y por lo contrario, entonces bota off. Entonces tenemos el main principal donde vamos a estar inicializando las variables del SDI teclado matricial, además de poner en entradas y salidas los puertos necesarios y vamos a leer la bandera. Cuando se lee la bandera, lee la ADC, activa la alarma y visualiza en la LCD los valores obtenidos. Entonces vamos a proceder a compilar y a cargar el archivo. Entonces el archivo a cargar es este y nos vamos a centrar en la parte de la visualización. Entonces como podemos ver, se ve que se estableció principalmente un set point de 30 y vamos a variar la temperatura. Ahí va variando, obteniendo el dato de la ADC cada 2 segundos. Como vemos, la alarma está en on porque el set point es menor a la temperatura obtenida. Entonces vamos a proceder a ingresar un set point mayor. Agregar 70. Entonces el valor está almacenado, pero no está cargado en set point. Entonces para eso le agregamos el D. Podemos ver que se ha cargado el set point y ahora la alarma está en off. Y podemos seguir subiendo la temperatura. Para traer las condiciones si queremos clarear todas las variables y el set point. Entonces esto tenemos obtenido y se nos va a clarear el set point. Vamos a volver a cargar un valor. Y lo vamos a cargar de nuevo. Vamos a poner el valor mínimo de la temperatura, que a 15 grados centígrados o a menos nos va a botar el valor mínimo. Y el máximo nos va a botar el valor de 150 grados centígrados. Muchas gracias. Hasta luego.